Estamos tocando la historia del hijo pródigo, ¿no? Creo que es una historia que mundialmente es muy conocida. Todos conocen la historia del hijo pródigo. Un padre que tenía dos hijos y el menor de ellos le había dicho: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y no mucho tiempo después, tomando todo lo que era suyo, se fue a vivir apartado a una tierra lejana, dice, ¿no? Y conocemos la historia. Y ya hemos visto nosotros la primera parte, que era justamente basada en Lucas capítulo 15, ¿se acuerdan? El versículo 11 al 13 de esa historia, que lo habíamos titulado Me voy de casa. Ah, sí, pasen. ¿Quién era salado y quién era dulce? Dulce. A ver, levanta la mano lo que le gusta dulce. Muy bien. No le digo que lo aplaudan a Darío y a la Carla ahora, porque van a tirar todo, ¿eh? Muy bien. Me guardan un salado para mí. Bueno, gracias. Bueno, entonces les voy a contar la historia, porque ya no me la puede agarrar la Biblia por la comida. ¿Salado? Bueno, ¿ya estamos? ¿Ok? Perfecto. Hoy nos toca ver del capítulo 15 de Lucas, de la historia del hijo pródigo. Hemos leído el versículo 11 al 13, que dice: también un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, si tuviéramos que hacer un resumen de Lucas 15 en estos versículos, el versículo 13 podría decir que el hijo menor se fue lejos, vivió apartado y desperdició su vida. Si tuviéramos que decir como un resumen de esto, ¿no? Habíamos hecho el domingo pasado la aplicación de este tema. Hoy nos toca ver a nosotros el versículo 14 al 16, de allí. Y dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos hable a todos. Padre, en esta noche quiero darte gracias por esta historia tan linda que Jesús narró en aquel momento, resaltando cosas tan importantes que nos llevan a reflexionar, a pensar, a evaluar nuestras propias vidas y a llevar a una resolución conforme a tu palabra. Todos nosotros probablemente en algún momento nos sentimos identificados. Y lo maravilloso de esta historia es que termina en fiesta, que termina en reconciliación, y eso es lo que tú quieres transmitirnos. Aquí estamos, lo que tú quisiste que estén. Te pido que tu Espíritu Santo, el que abre los corazones, porque no somos nosotros los que abrimos, sino que es tu Espíritu el que abre los corazones. Te ruego que tú abras los corazones de todos los que estamos acá, para que podamos no solo escuchar una historia, sino reflexionar y analizarnos nosotros mismos delante de tus ojos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder hacer lo que tu palabra nos manda. En Cristo Jesús, amén. ¿Cuál es el teléfono celular más caro de hoy en día? iPhone 15. ¿Es el último? Ya está el 16. ¿Cuánto aproximadamente puede costar?
$1.500. ¡Wow! ¿Alguno tiene iPhone 15 acá? Vos no, tenés 15 nomás. El 5. Claro. Bien, otra pregunta. ¿Alguno de los que están presentes acá han perdido alguna vez un celular? ¿Tu celular? ¿Quién? Este le vamos a dar el premio, hermano. Todos los meses pierde uno. ¿Quién ha perdido un celular alguna vez? Ajá. ¿Quién se lo olvidó alguna vez y lo encontró? Ajá. ¿Qué? A ver, ¿qué sensación tiene cuando se dan cuenta que le falta el celular? Ajá. Bueno, yo quiero que se imaginen por un momento ¿quién quiere jugo? Levante la mano. Caliente. Vamos a esperar a que sirvan, así. ¿No? Si no, ponerlo en una mesita ahí en medio y cada uno se levanta. Bien, quiero que se imaginen que logran comprarse el iPhone 18. No ha salido al mercado y ya lo compran, ¿sí? Que tiene todas las aplicaciones que son útiles para tu tarea, para tu trabajo, porque ya el teléfono no lo usamos para hablar, lo usamos como un dispositivo, como una computadora, un móvil. Y hagan de cuenta que ese te costó realmente mucha plata y mucho trabajo, mucho esfuerzo, y toda tu vida depende mucho de las conexiones y las aplicaciones que tenés allí configuradas para vos. Pero en un viaje, en un taxi, no te das cuenta que te bajás y te lo olvidaste en el taxi. Ese momento, cuando te das cuenta, sentís la terrible sensación de que has perdido lo más valioso que tenía en ese momento. Y cuando te das cuenta, hay una mezcla de desesperación, también de frustración, como que has perdido algo importante, ¿no? Pero no te quedas de brazos cruzados, sino que inmediatamente manos a la obra, plan recuperación, plan recobro. ¿Qué es lo primero que uno hace? Va a llamar a la compañía de taxi. Si es que era un taxi de compañía, llamás a la compañía de taxi. Si no, ¿qué haces? Buscás a alguien que te preste el celular y lo empezás a llamar, ¿sí? Para ver si suena, dónde está, si alguien lo encontró. O si tienen GPS, buscar la aplicación para buscar la ubicación. No solo eso, sino que también le contás a todos tus amigos que publiquen y que empiecen a rastrearlo y que de alguna forma traten de encontrarlo, ¿sí? Después de mucho intento, después de mucho tiempo, alguien lo encuentra y viene a tu casa, te toca el timbre y te lo devuelve. Ya casi con la batería baja, casi ya terminando, y un poco rayado el vidrio, pero lo tenés de vuelta, es tuyo, y creo que de alguien más empezás a valorarlo mucho más por el costo que tiene, ¿no? Creo que todos entienden un poco la metáfora, ¿sí? De que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que para el Señor nosotros valemos mucho más que un celular, porque sin duda la historia del cristianismo apunta a un solo suceso glorioso, que Él dio su vida para comprarte. O sea, es tan valiosa tu vida que dio su vida para comprarte. Y seguramente cuando Él nos encuentra, no nos encuentra en el mejor estado, ¿no? Nos encuentra tal vez menos que las baterías bajas, todo rayado tal vez, pero lo bueno es que está con el dueño. Esto es importante que nosotros podamos ver, porque lo que quiero simplemente compartir de estos versículos es una observación para que todos nosotros veamos, así como hemos hablado la semana pasada, de qué le motivó al hijo menor de irse de la casa, a irse lejos y vivir, como dice acá, desperdiciando sus bienes y vivir perdidamente. Habíamos hablado un poquito qué significaba esto, ¿no? Entonces quiero enfocarme sobre estos versículos, cuando todo lo hubo malgastado, ¿sí? Entonces hoy quiero hablar del vacío de las decisiones equivocadas. ¿Por qué el tema de hoy se llama arruinado y solo? Porque es como quedó el hijo pródigo, en ruinas y solo, totalmente solo.
Tal es así que nadie le daba ni siquiera para comer. Y el peligro o las consecuencias de las malas decisiones. ¿Algunos de ustedes recuerdan alguna vez que tomaron una mala decisión y se lamentan hasta hoy? ¿Le gustaría volver el tiempo atrás para decir yo no quiero volver a hacer lo mismo? Creo que todos tomamos malas decisiones, todos en algún momento decimos me hubiera gustado volver el tiempo atrás y no tomar esta decisión que he tomado. Así que el vacío de las decisiones equivocadas. ¿Por qué? Veamos al hijo pródigo. El hijo pródigo, seguramente en su afán de tal vez vivir sus propios deseos, ¿sí? Tal vez se enteró de que había algo del otro lado de la casa de su padre, bien lejos, un lugar donde podía tal vez desarrollar su propia vida. Pero ¿qué pasó? Dice la historia que él malgastó todo lo que tenía. Y claramente su historia nos recuerda a todos nosotros que cuando nos alejamos de Dios, porque eso es lo que hemos concluido el domingo pasado, que no era solamente irse de la casa real o de la casa de tu hogar, sino es romper la comunión con el Señor, porque vos podés estar en tu casa, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, pero estás alejado del Señor, ¿sí? Cuando nos recuerda esta historia que cuando nos alejamos de Dios y buscamos nuestra propia satisfacción, ya sea en lo material, ya sea en los sueños y los planes propios, acabamos, ¿qué cosa? Experimentando un profundo vacío. Si tuviera que simplemente decir cualquiera de nosotros, y mucho más cuando comienza a despegar su vida como adolescente, como joven, pero por lo general empieza en la adolescencia, tal vez terminando el secundario, cuando te viene la famosa pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿O qué querés estudiar? ¿Cuál querés que sea tu profesión? Siempre comienza acá con el ideal, el sueño, ¿sí? Y empezamos a adquirir esta idea de algo que queremos lograr por la información, ¿sí? Seguramente las carreras que ustedes tienen, lo que están estudiando o lo que quieren estudiar, están siendo muy atraídos por la información de esa carrera, ¿no? ¿Por qué te gusta lo que estás haciendo y por qué lo querés desarrollar? Entonces vos lo que haces es fijar una meta futura. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que llegues a esa meta futura. Pero muchas veces nosotros desde este punto hasta este punto, esta transición se transforma peligrosa por nuestras malas decisiones. Seguramente en esta historia, en el contexto, era un padre que tenía muchos bienes, ¿sí? Porque una de las cosas que hace referencia es que cuando vuelve el hijo pródigo, él hace que el cordero más gordo que tenía lo sacrifiquen y haga una fiesta e invita a todo el pueblo. O sea que era un hombre que tenía realmente muchos bienes. Pero ¿qué pasó con este muchacho? Que él empezó a sentir un profundo vacío, que dice el versículo 14, comenzó a faltarle. Yo quiero que esas cosas ustedes las vayan recibiendo, anotando o tal vez memorizando, porque el domingo cuando hagamos el conversatorio van a trabajar ustedes sobre estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? No solo perdió sus bienes, sino también su dignidad y su propósito. ¿Qué creen ustedes, que su vida fue para mejor o para peor, según este texto? ¿Por qué? Se desvió del verdadero camino. ¿Qué más? ¿Por qué dicen que es para peor? Ustedes son los que están analizando. La Biblia dice cómo vivió él, versículo 13. ¿Cómo vivió? Perdidamente. ¿Qué es vivir perdidamente? Sin sentido, sin orientación. ¿Qué es lo que quería él? No rendir cuenta a nadie, porque eso se fue de su padre, se fue lejos. Independiente, y no está mal ser independiente, pero acá dice vivió perdidamente, y no solo eso, sino que desperdició sus bienes. Reemplace la palabra bienes por su propia vida, desperdició su vida. ¿Qué es lo que quema? No solo dinero, su juventud, su pasión,
sus sueños, sus ideales, sus metas, todo lo hizo añico. Entonces es muy importante analizar, chicos, que el vacío de las decisiones equivocadas siempre se hace sentir, porque esta parte de la historia nos invita a nosotros a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. Si ya sabes que has tomado alguna vez una decisión y te has arrepentido y hubiera dicho, no quisiera volver a hacerlo, te das cuenta que somos vulnerables y que podemos volver a equivocarnos. Podemos volver a tomar decisiones incorrectas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que según esta historia nos muestra, nos manifiesta de la mala decisión que tomó el hijo pródigo? Las consecuencias del alejamiento son notorias. Cuando el hijo pródigo lo perdió todo, se encontró con una situación desesperada. Una cosa es tener apetito y otra cosa es padecer hambre, ¿sí? El hambre duele, el hambre duele. El hambre llega a la desesperación, aunque sea comer, el deseo de comer las comidas de los cerdos. Ahora es notorio porque Jesús hace referencia a la comida de los cerdos a un contexto judío. Ustedes saben que el cerdo para el contexto judío era el animal más prohibido porque era considerado inmundo, sucio. Tal es así que está mostrando la decadencia y lo desagradable que produce y que trae consecuencia ese pecado de llevarlo tan bajo que Jesús lo compara como que su vida necesita alimentarse de lo más sucio, de la más porquería que puede haber. Porque el pecado lo que hace es degradar, el pecado lo que hace es sacarte de tu sueño, de tu ideal, del proyecto, del propósito, que no alcances tu meta, sino que te frustres y que caigas justamente en esa posición. Entonces lo que vemos nosotros es que esta historia está claramente enfocada en este punto, en que las condiciones humillantes que ha llegado de hacerlo trabajar apacentando cerdo, es exactamente lo que quiere Satanás con cada uno de los jóvenes. Ni más ni menos, humillarlos, degradarlos. Tal vez han tenido algunos la triste experiencia de emborracharse o de ver a alguien emborrachado. La triste experiencia de ver a alguien tal vez sucio en sus vómitos por causa del vómito, de la embriaguez y la burla. Algunos tal vez han sufrido en esos estados la experiencia traumática, tal vez de abusos sexuales. Y cosas que no son otra más que mostrar lo que produce Satanás como consecuencia de tu alejamiento del Señor. ¿Por qué es una triste historia que Jesús relata acá? Es porque claramente Jesús sabe todo. Y hace hincapié en que dejar una comunión con el Padre va a traer esas consecuencias. Entonces, simboliza el deterioro espiritual, el estado del joven. Simboliza la emoción que podemos experimentar cuando nos alejamos de Dios. ¿Qué podemos sentir cuando nos alejamos de Dios? Vacío, angustia, miedo, vergüenza. Te sentís solo, desprotegido, te sentís solo, ¿sí? Vulnerable, ansiedad. ¿Se acuerdan que dijimos que hace el mundo virtual? Te hace vivir una vida ¿cómo? ¿Real o ficticia? Ficticia, porque es una vida de apariencia. Maquillamos lo que está mal, queremos exhibir que estamos bien, pero el vacío y la sensación del vacío no la llena nadie. Una de las cosas que Pablo dice en su palabra es que la ira de Dios se enciende porque no le dan gracias a Él como el Creador, sino que le rinden culto a la creación. En otras palabras, buscan saciarse de las cosas creadas y no saciarse en Cristo. Y cuando uno busca saciarse en las cosas creadas,
van a buscar saciarse en lo que ha sido creado, pero no para saciarte. ¿Está bien divertirse? Por supuesto. ¿Está bien ser feliz? Por supuesto. ¿Está bien cantar, ver una película, jugar al fútbol, sacarse fotos? Todo está perfecto. La Biblia no prohíbe nada. La Biblia no prohíbe nada. Es más, yo leí, seguramente ustedes leyeron, que Jesús dijo que si Él nos hace libres, seríamos verdaderamente libres. Y si alguien le dice a usted, vos tenés que ser libre, pero no mires esto, no toques esto, no hagas esto, no comas esto, no... Entonces, ¿cuál es la libertad? La libertad que nos da el Señor no es prohibición, sino es a quién amo más. ¿A quién amo más? Si Cristo es tu tesoro, todo lo demás va a ser secundario. Pero si Cristo no te deslumbra, si no es tu tesoro, si no es lo primero en tu vida, todas las otras cosas que aparentemente van a traer satisfacción son las que te van a seducir a tomar una decisión incorrecta. Este pródigo, sin dudas, fue movido por decisiones, por una percepción equivocada de que allá afuera, sin rendirle cuenta, nadie podía ser feliz. Y lo triste es que nosotros podemos ver que este cuadro simboliza el deterioro espiritual y deseando incluso la comida de los cerdos que nosotros podemos experimentar cuando nos alejamos de Dios. Pregunta, ¿qué entienden ustedes por alejarse de Dios? ¿Uno se puede alejar de Dios? Piense. ¿Se puede alejar a alguien de Dios? ¿Pero se puede alejar de Dios? No. ¿Se acuerdan del Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vaya, allí estás tú. Porque Dios es omnipresente. Yo puedo perder comunión, pero nunca voy a perder la unión con Cristo. Pero entonces, ¿a qué hace referencia cuando uno está viendo que se aleja de Dios? ¿Qué entendemos por el alejamiento espiritual de Dios? Cuando ya no estoy consultándole a Dios. Cuando no estoy o no me importa saber qué Dios opina de la decisión que estoy por tomar. Y por ende, cuando todo está mal, allí nos acordamos de Dios, que hay un Dios que nos puede ayudar. Pero en este caso, la juventud, que seguramente resalta a Jesús al decir que era el hijo menor, está mostrando que un corazón que va más adelante con la emoción y después bien atrás va la convicción, va a llevar a que caiga fácilmente la tentación de querer ser independiente, de seguir viviendo o vivir un camino que el mundo le ofrece, y nunca Satanás te va a mostrar la cara oculta de la tentación. La tentación pareciera ser lo más agradable, pero lo amargo que es comerla no tiene nombre. Por lo tanto, este camino a menudo lleva a la soledad y a la desesperación. ¿Cómo estaba él? Se sintió solo, comenzó a faltarle, y lo que resalta es que cuando lo hubo mal gastado todo, no dice cuando gastó, sino cuando mal gastó, o sea, su juventud, su vida, su dinero, todo lo que tenía lo gastó mal. No es lo mismo gastar que gastar mal, ¿sí? ¿Alguna vez compraste algo y dijiste, ¿para qué compré esta porquería? ¿Sí o no? Todos sabemos lo que es comprar mal, gastar mal, y encima que te cuesta y de pronto te das cuenta que compraste algo mal. Decís, ¿para qué compré esto? Bueno, lo que vos malgastás no hace referencia al dinero, sino que vas malgastando tu juventud. Y la Biblia hace hincapié a que no te descuides de Dios mientras sos joven. Porque lo que hace Satanás es quitarte, malgastar tu vida, que pierdas lo más precioso que tenés, tu tiempo. El tiempo no se repite. El minuto que acaba de pasar no se va a repetir más. Habrá otro minuto parecido, pero no va a ser ese que acabas de perder. Entonces la esperanza aparece como una resolución de esta historia, la cual, después que el hijo toca fondo,
esa historia no termina allí, sino que eso lo vamos a ver más adelante. Creo que este domingo al otro, que va a ser el sábado, que de la exposición, vemos la resolución, que no termina allí, sino que en el momento del sufrimiento, en el momento de mayor soledad, en el momento más bajo de haber tocado fondo, siempre el Señor obra en ese momento, haciéndolo volver en sí y que Él se pueda dar cuenta de que las cosas así no van más. ¿Saben por qué nosotros estamos acá buscando del Señor? ¿Saben que no es porque nosotros quisimos? Si fuera por mi naturaleza, yo no quisiera estar aquí con ustedes, ni siquiera predicando la Biblia. ¿Por qué? Porque la naturaleza que yo tengo y que vos tenés, todavía es una naturaleza caída, que es rebelde a Dios. Pero ¿saben por qué estoy acá? Porque les doy más lugar a la vida espiritual que a mi vida carnal, por lo tanto, el Señor produce en mí el querer como el hacer. ¿Sabes por qué estás acá? No estás acá porque te invitamos, no estás acá porque... Estás acá porque el Espíritu Santo, según la Biblia, dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estás acá, sentite dichoso. Y si estás acá, te está hablando el Señor. Y si estás acá, no importa que estás con la batería baja o venís con el vidrio templado, se llama, ¿no? Todo roto. No importa, seguís siendo más caro que el iPhone 19. Ya le sumé uno más, ¿no? Pero ¿cuál sería la aplicación de esta parte de la historia? Que la verdad me gustaría que el próximo domingo, cuando hagamos el conversatorio, trabajemos sobre esto. Y que a partir de ahora me gustaría que ustedes puedan reflexionar en ustedes mismos. Dice Hebreos 4:13 que todas las cosas están abiertas, están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sea bueno, sea malo. Y no es que ustedes deben decir, uy, o sea que Dios ve todo de mí. Dios lo sabe todo. Es más, Él sabe que vamos a pecar más tarde. Sabe que vamos a pecar mañana. Por esos pecados Cristo murió para pagarlo. Pero lo que nos enseña a nosotros es que nosotros, bajo su dirección, podemos nosotros evitar muchos de esos dolores y gran pérdida. Así que yo te invito que ahora, a partir de ahora, de este momento, te evalúes por lo que yo te voy a transmitir. Te evalúes porque le va a hacer bien a tu alma. Te evalúes porque te va a sacar del silencio que te ha encapsulado la depresión, la vergüenza, la angustia, que te llevó tal vez a una mala decisión. Pero que te evalúes principalmente porque el Señor quiere llevarte a una resolución. En verdad quiere que disfrutes de su vida. Así que vamos a reevaluar nuestras prioridades. Yo quiero invitarte a que examines ahora tu vida. No voy a hablar de si saben qué es un examen, pero creo que todos saben lo que es un examen. Y un examen califica del 1 al 10 por lo general. Pero quiero que vos seas el que te vas a examinar y te vas a calificar del 1 al 10. ¿Cómo está tu vida? Pero más que nada quiero que vos puedas examinar y ver las decisiones que estás tomando actualmente o que estás a punto de tomar. No sé cuál. Dios la sabe y vos la sabés. ¿Cuál es la decisión más próxima que estás por tomar? Qué olor a pochoclo. ¿Cuál es tu decisión más urgente? ¿Estás por cambiar de trabajo? ¿Querés cambiar de facultad? ¿Querés cambiar de carrera? ¿Te querés ir a vivir con alguien? ¿Querés viajar a algún lado? ¿Querés invertir tu ahorro en algo? ¿Cuál es la decisión que estás por tomar? En el aspecto espiritual, ¿cuál es la decisión más próxima que quieres tomar? ¿Tenés ganas de volver a tener un encuentro con el Señor? ¿Querés volver a sentir lo que tal vez en algún momento lo has sentido y se ha pasado? O tal vez decís, yo nunca he experimentado lo que ustedes dicen que sienten, yo quiero experimentar eso, quiero tener a Dios realmente en mi vida como algo real. ¿Cuáles son las decisiones que estás por tomar ahora? Y yo te animo que evalúes si esas decisiones que estás por tomar
¿realmente estás convencido de que Dios te dice, dale para adelante? ¿O estás buscando llenar tu vida con cosas que tan solo trae una satisfacción temporal, como le pasó al hijo pródigo? Yo los felicito del hecho de que un sábado a la noche estén acá, y tal vez otro sábado a la noche no estuviste acá, estuviste en otro lugar y tenés que sopesar en la balanza. Obviamente que la vida que te ofrece el mundo es preciosa, pero dura lo que cuando se apagan las luces, cuando termina todo. La alegría es pasajera y en algunos casos la risa solamente es un llanto disfrazado. El aturdimiento y el escaparse y el buscar cosas que a lo mejor lo que te ofrece el Señor en su palabra y lo que te ofrecemos nosotros tiene más peso todavía. Quiero que reevalúes esto. Así que es un buen momento para reconsiderar tus prioridades. ¿Ya aniquilaste tus sueños que tenías? Piensa, ¿qué querías hacer cuando eras chiquito? Médico, doctor, ingeniero, ¿qué querías ser? Futbolista. Bueno, a lo mejor ya no te da como para ir a entrenar, pero ¿y si tomás por otro lado? O sea, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Que si algo pasó que te llevó a la frustración, quiero que veas que el camino del pródigo es volver para retomar. Pero esta vez con el respaldo del Señor. Reevalúas tus prioridades. ¿Alguien se anima a decir, yo quisiera tomar decisión por esto o para esto? No están obligados, pero ¿alguno se anima? Yo quisiera hacer esto, tomar decisión para hacer esto. Los dejo para el domingo que viene para el conversatorio. Ahí van a hablar en grupo. Número 2. Sigue pensando en esto. Evitar las consecuencias del alejamiento. ¿Qué sacamos de la historia del hijo pródigo para no repetir esto? Algo hicimos el domingo pasado y ustedes lo han expuesto acá, de acá adelante ha sido fabuloso. Bueno, yo quiero animarles, chicos, a que en lo posible, puedan evitar alejarse del Señor. La decisión es de cada uno. Alejarse del Señor no solo trae consecuencias tristes, sino que las consecuencias a veces se hacen muy prolongadas, muy largas. Y si se puede evitar, mejor todavía. Pero yo quiero animarte a esto, porque el hijo pródigo experimentó un gran sufrimiento, humillación por sus propias malas decisiones. Acá no puedo culpar al padre, ni puede culpar al hijo mayor, ni puede culpar a nadie, sino que el hijo pródigo dice, Padre, he pecado, soy el pecador, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando nosotros queremos justificar nuestro pecado culpando a otro, eso ya es viejo, chicos. Porque ¿saben quién lo hizo? Adán y Eva. ¿Por qué has pecado, Adán? ¿Qué dijo Adán? Tuya es la culpa, yo no te pedí una mujer, la mujer que tú me diste me dio de comer eso. Y Dios le encarga a Eva, ¿y qué le dice? Eva, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Eva? ¡Ja! La serpiente. ¿Vio que desde que existe la acusación, nadie es culpable? Si todos nosotros lo hicimos desde que éramos niños, apenas nosotros rompíamos el jarrón de la mamá, lo culpábamos al perro. Y no sabemos ni hablar, señalamos nada más. ¿Por qué? Porque eso está en nuestra naturaleza, chicos. Por lo tanto, cuando alguien se aleja del Señor, a causa de nuestras propias decisiones, malas decisiones, es inevitable el sufrimiento. ¿Lo digo de nuevo? Es inevitable el sufrimiento. Y agrego algo más de esta historia. Es inevitable la humillación. Satanás lo que quiere es rebajarte a lo más bajo. Pero quiero decirte algo. Si tocaste fondo,
Jesús vino más abajo de tu fondo para salvarte. Vino más abajo de tu humillación, porque Él se humilló a sí mismo por salvarte. Él vino a buscarte y a salvarte, porque para Él eres más valioso que cualquier iPhone que pueda haber. Así que quiero simplemente llevarlo a que mediten esto. Esto les puede servir tal vez como de advertencia. Cuando alguien te está diciendo, no vayan por ese camino, se termina la ruta, hay un precipicio, no vayan. Alguien te está diciendo, no vayas. Pero si tu decisión es seguir, es tu decisión. El golpe te lo vas a llevar vos. Pero yo creo que la palabra de Dios está puesta como luz en el camino, justamente para que veas que lo que estás por hacer no es correcto. La tensión del versículo 14 y 16 es muy grande en esta historia. Y por eso es que quiero llevarte a que medites en esto. Número 1, reevalúas tus prioridades. Número 2, evitar consecuencias malas del alejamiento del Señor. Número 3, tomar decisiones sabias. Ya has tomado una decisión. El Señor te puso el venir y vinieron. Bien, buena decisión. Pero esto continúa. Así que también quiero motivarte a tomar decisiones sabias. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero, restaurando tu comunión con el Señor. Él dice, pídeme y te mostraré cosas que tú no conoces. Pregúntame y te enseñaré cosas que yo las he revelado. Todos esos son textos de la Biblia que seguramente los han leído alguna vez. El Señor quiere que le consultes. Pero también tu relación con el Señor te va a llevar a tomar decisiones correctas, porque de alguna forma alguien por lo menos ha tropezado con el libro de los Proverbios, ¿no es cierto? Bueno, allí está lleno de enseñanzas, de cosas que puedes hacer y que no debes hacer. Y son consejos porque el hombre más sabio de la tierra lo escribió, Salomón. Pero no solo eso, sino que también debes buscar el consejo de personas que te puedan ayudar en la mentoría para la dirección correcta. Primero están los padres, hablen con sus padres. Si tu papá o tu mamá no tiene tal vez un conocimiento en la palabra del Señor, no lo deseches, porque los valores de los padres siempre van a estar por los hijos, siempre. Así que atesora el consejo de tu papá, los consejos de tu mamá, porque eso lo dice la palabra en Proverbio. Hijo mío, guarda los consejos de tu padre y tu madre. Pero si necesitas algo también de parte de un respaldo espiritual, Dios también ha puesto hombres que han sido preparados para instruirte espiritualmente. Y seguramente vas a poder escuchar los consejos de aquellos a quienes el Señor le ha puesto como mentores para tu vida. ¿Para qué? Para recordarte que las decisiones que tienes que tomar, número 1, es evitar alejarte del Señor. Y número 2, es buscar la sabiduría que Él te da. ¿Se acuerda que dice Santiago? Si a alguno le falta sabiduría, compre. No, ¿qué dice? Pídala. ¿Y el Señor cómo la va a dar? Abundantemente y sin reproche. Nunca va a faltar de darte abundantemente y sin reproche. Por eso es importante que puedas tomar sabias decisiones. Y el cuarto punto que quiero llevarte para que puedas tomar tal vez hoy una decisión correcta es el poder del arrepentimiento y del regreso. La historia muestra que el hijo pródigo cuando volvió ¿cómo? Vistiendo etiqueta negra, con Givenchy de perfume. ¿Así vino? ¿Cómo vino? Vino todo harapiento. Lo había perdido todo. Perder todo hace referencia a todo. ¿Habrá tenido que vender las zapatillas para comer? ¿Habrás tenido que vender la campera para comer? ¿Y la ropa? Ir a comer o desear comer comida de cerdo no es poca cosa, es miseria. Pero cuando él volvió todo harapiento, débil, desnutrido, sin fuerzas, regresar a su casa. Nunca Satanás hace que tu vuelta al Señor sea como la de un águila guerrera,
Nunca. Tal vez lo más asociado a un triste y pobre gusanito que se viene arrastrando. Pero déjame decirte, Dios se hace poderoso en los que vienen débiles. Su palabra lo dice como un principio. Él resiste al soberbio. Él resiste al orgulloso. Pero cuando alguien viene quebrantado de corazón, declarándose en bancarrota, Señor, no tengo nada. Vengo a ti, Señor. Lo que hace el Señor es consolarte, es abrazarte, como lo hizo el Padre. Es cambiarte inmediatamente tu apariencia. Sacarte inmediatamente todo lo que te hace recordar a esa mala vida que has tenido. Y vestirte nuevamente de etiqueta. Se llama reconciliación. Por eso es que Él recalca que siempre hay esperanza para tu vida. Y cuántas veces caigas y te levantes, siempre el Señor te va a esperar. Siempre hay un Dios que perdona. Siempre hay un Dios que restaura. Hay un Dios que siempre va a darte la oportunidad de volver. Y lo que nos hemos propuesto de esta nueva etapa con los jóvenes era recuperar a la mayoría de los jóvenes que el Señor nos permita recuperar. Porque a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras deficiencias, seguimos creyendo que son valiosos para el Señor. Seguimos creyendo que hay un potencial tremendo que Dios te ha dado. Por eso el Señor te escogió, para que le seas de gloria para Él. Por eso el Señor te salvó. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que cuando Jesús murió en la cruz es para darle a ustedes la victoria que nosotros no podíamos, nos ha dado a nosotros. Y le ha quitado la autoridad de Satanás para que ya no te ultraje más. El arrepentimiento genuino es el primer paso para restaurar con la relación con el Señor. Así que sé, porque yo lo he vivido, y seguramente vas a entender lo que te voy a decir. Una de las causas que más cuesta a alguien volver al Señor es la acusación que Satanás hace a tu mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te acusa. Te hace recordar. Te hace traer a la memoria lo que hiciste. Te atormenta. ¿Y saben qué es lo que nosotros hacemos por naturaleza? Nosotros somos los jueces de nosotros mismos. Nosotros consideramos que voy a volver. Me da vergüenza volver. Yo no puedo volver así. Cantar, alabanza al Señor, disfrutar de un sábado tranquilo, irme después a comer unas pizzas y ver unas películas y dormir tranquilo y ya no exponerme a una vida de un alto voltaje. ¿Saben cómo nosotros acallamos la acusación de Satanás? No siendo vos juez de tu propia vida, sino poniéndote bajo la justicia de Cristo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Por todos tus pecados que te entristecen, por todos tus pecados que quisiera borrarlo de tu mente y cosas que ya decís, no quiero tenerlo más en mi cabeza, quiero que alguien me limpie de todo esto. Por todos esos pecados Jesús lo ha tomado y se lo puso sobre Él y fue y lo pagó allí, en aquella cruz. Lo pagó allí. El que no cometió pecado se hizo pecado por vos y pagó. Por eso es que si estás acá y si decís, tiro la última moneda al aire, tiro la última ficha a ver si puedo sonreír, a ver si le encuentro sentido a mi vida, el hijo pródigo estuvo igual. Pero lo más grandioso de esto es que en esta historia es una historia de amor y que revela claramente por qué el Señor te ama. Versículo 16 dice, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Concluyo con esta parte de ese versículo. Nunca dice que el hijo pródigo llegó a comer la comida de los cerdos. Si ustedes leen bien, dice
deseaba. ¿Deseaba porque era rica? No. ¿Por qué deseaba? Porque estaba desesperado del hambre. Aunque más no sea la comida que comen los cerdos, él deseaba. Pero nadie le daba. Acá hay gracias, chicos. Hay gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, volviendo al contexto cultural, si él comía comida de cerdos, ya estaba apacentando cerdos, cosa que era por ley prohibido porque era inmundo. Si él comía comida de cerdo, ¿saben lo que hacía la ley judía si alguien se enteraba que comía comida de cerdo? Los apedreaba y los mataba. Eso es muy clave. Porque él quería, aunque más no sea, no importa que lo tengan que matar, aunque más no sea salir de la desesperación del hambre que él tenía. Total, sabía que lo iban a matar, pero dice que nadie le daba. Y Dios es soberano y no permitió que nadie le dé comida de cerdo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba resaltando que Él no quería que tu vida termine ahí. Él no te va a dejar apartado. ¿Sos hijo de Dios? No te va a dejar apartado. No te va a dejar en un chiquero. Si eres de Él, Él te va a hacer volver en sí. Él te va a hacer recordar qué cosa. Fíjense en lo que dice el versículo 17. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Lo ven? ¿Saben qué va a hacer el Señor con tu vida? ¿Qué está haciendo el Señor con tu vida? ¿Sabe lo que va a hacer con los otros jóvenes que todavía no están congregando, que están seguramente perdidos? Yo tengo esa convicción de que si sos del Señor, el Señor te va a hacer volver en sí, te va a hacer recordar que en su presencia hay abundancia. En su presencia hay abundancia. Y yo sé que eso lo va a despertar el Señor. Así que yo quiero darte esta parte porque cuando hagamos el conversatorio te va a tocar a vos trabajar sobre estos puntos. Quiero que sepas que de manera similar de aquel joven que perdió su iPhone, alejarnos de la vida del Señor, de la comunión con el Señor, tomar malas decisiones y sentirnos perdidos, como se sintió el hijo pródigo, va a ser algo que seguramente va a costar mucho volver, pero no es imposible. Como aquel que perdió el iPhone dirá: ya no lo voy a recuperar, ¿quién me va a devolver? ¿Quién me lo va a devolver? ¿Qué es lo primero que pensamos? Lo van a vender. No es imposible, porque para Dios nosotros somos más valiosos que cualquier otra cosa. Y Él no se da por vencido, como seguramente no te vas a dar por vencido de buscarlo. Él no se da por vencido. Y cuando nosotros nos sentimos perdidos como el hijo pródigo, Él nos busca. Él nos busca. Y cuando regresamos a Él, como el hijo pródigo regresó al Padre, no importa cuán rayado, cuán ultrajado, cuán agotado estamos, Dios siempre nos recibe con alegría, porque ese es el propósito de esta misión, volver a casa. Así que, chicos, sin duda, la parte más difícil de esta historia era levantarse y volver. ¿Se acuerdan qué pensó el hijo pródigo cuando volvió en sí? ¿Qué dijo él que le iba a decir al padre? ¿Se acuerdan? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben qué es un jornalero? Un empleado. Trabaja por el jornal. ¿Cuántos son empleados de comercio acá?
Levanten la mano. ¿Sí? Bueno, ustedes son jornaleras, ¿sabían? Ustedes no viven allí en el trabajo. Ustedes llegan a su fin de tarea y se van a su casa. No viven allí. ¿Sabe qué quería el hijo pródigo? Aunque sea, no importa, no quiero vivir con vos. Aunque sea, déjame que trabaje, que sirva, por lo menos que me des la comida. Buen negocio sería para alguien que se culpa tanto. Pero esta historia tiene algo más maravilloso. Cuando él comenzó el discurso, el padre no lo dejó terminar, ¿no? Se dio la vuelta y llamó a sus criados, a sus siervos, y empezó a decirle: cambien la ropa, maten el cordero más gordo, pongan el calzado en sus pies, denle el anillo de mi nombre, el de confianza, y hagamos fiesta. El hijo no terminó de decir esto. Así que, chicos, si estás por tomar alguna decisión que te puede llegar a arruinar tu vida, detenete. Pero si ya tomaste malas decisiones y necesitas ahora volver a los pies del Señor, pues aquí estamos para ayudarte. Así que yo te animo en esta noche de que oremos juntos, que medites por un momento y que podamos también nosotros analizar si realmente vale el esfuerzo de hacer esto, de volver al Señor. Y quiero que pongas en tu balanza lo que has vivido fuera del Señor y lo que puedes llegar a vivir en el Señor. Y decime si es una decisión correcta volver. Cierra tus ojos, por favor. Señor, yo te agradezco en esta noche. Te alabo, Señor, por tu palabra. Como dije al principio, es una bonita historia que tiene tantas enseñanzas que seguramente todos nos identificamos en algún momento. Pero acá hay un grupo de jóvenes, Padre, que tú lo conoces íntimamente, en la perfección. Aún nos conoces mejor que nosotros nos conocemos. Por eso, Señor, es que tu palabra llega como atalaya, como alguien que está advirtiendo, Señor, desde antemano, pero también como una voz de guía, como un faro en la tormenta, para guiarnos con su luz a volver a tierra segura. Señor, gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios tan amplio en perdonar y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Y por eso es que volver arrepentido a ti es un gran paso, Señor. Y yo te doy gracias, porque hoy todos estos chicos que están acá, Señor, pueden recibir tu palabra y meditar en lo que tienen que hacer. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder hacer que las cosas que tú has planificado para cada uno de nosotros sean una realidad, porque tomamos las decisiones correctas conforme a tu voluntad, Señor. Quédate con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados. Pero si alguno de los que están esta noche acá se sintió identificado con la palabra, si alguno de los que están acá dicen: yo estoy vacío, yo estoy así, insatisfecho por las cosas que he decidido, yo necesito que pueda salir de esta sensación de extravío. El pecado me ha llevado a vivir una vida que me ha deteriorado bastante. Y me afectó mucho mi dignidad, aún mis propósitos, mis sueños. Cayendo en soledad, cayendo en desesperación, en depresión, anidando en mi mente pensamientos horribles. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Porque si tu palabra dice que tú me puedes perdonar y me puedes ayudar, yo lo quiero, Señor. Yo quiero esto. Muéstrame que hay una vida mejor que la que estoy viviendo, Señor, por favor. Hace mucho que no puedo sonreír de verdad, solamente fingir para que los demás me vean bien, pero quiero en verdad vivir una vida genuina, Señor. Ayúdame, Padre.
Si sos vos el que oraste así, si sos vos el que te identificás, te pido allí donde estás que ores y le digas: Señor, acá estoy, lléname, estoy vacío. Si podemos ayudarte conversando después, charlando con vos, estamos dispuestos a hacerlo. Pero quiero que simplemente sepas que esta historia tiene tanto para aplicar a nuestras vidas, que yo no quiero que te vayas igual que llegaste. En Cristo Jesús, amén. Amén. Solo para los que se animan. ¿Alguno se anima a compartir algo? ¿Quiere decir: yo quiero compartir algo? ¿Quiero hablar un poco de lo que me pasó? Todos necesitamos en algún momento de esa ayuda. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien ayudaría a otros que no tomen decisiones malas? Sí.